A esta hora no tenemos información de último momento desde Ucrania porque habría más ciudades evacuadas. Isel, tú nos cuentas. Sí, así es. Al principio estábamos hablando solo de la ciudad de Sumy, pues bien, ya el gobierno ucraniano señalaba también que se han sumado otras 9 ciudades, entre ellas Kharkov, que era una de las ciudades que estaban en vista por estos corredores humanitarios. Son 10 ciudades, 6 corredores en total. En algunas de ellas se hace un grupo, varias ciudades van con destino a Kiev. Hay el resto, por ejemplo, de Sumy que se mantiene. Ya se había registrado el día de ayer este corredor humanitario que permitió la salida de 5.000 personas. Para hoy día también está prevista esta ciudad. Algunas ciudades evacuadas tienen como destino, por ejemplo, Zaporilla. Habíamos hablado de esta provincia hace algunos días atrás con estos bombardeos y ataques que se habían registrado en esta planta nuclear, la más grande de Europa. Esa es una de las ciudades donde tiene destino estos corredores humanitarios. Poltava también, esto relacionado con Sumy, esta localidad ubicada un poco más al sur, a 180 kilómetros de Sumy. Poltava es otro de los destinos donde están siendo dirigidos estos corredores humanitarios, y ahora este día miércoles son 10 las ciudades confirmadas, 6 corredores humanitarios los dispuestos este día miércoles, con un cese al fuego que aquí se espera se respete entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, como ocurrió el día de ayer en la ciudad de Sumy. Claro, y como no ha ocurrido en el caso contrario en la ciudad de Mariupol, donde no se pudo establecer este alto al fuego y por lo tanto no se pudo implementar el corredor humanitario. Estamos ya enlazados con Rafael Cavada desde Ucrania, que nos va a comentar cómo está la situación a esta hora, cuando allá hay 5 horas más. Rafa, buenos días. Hola, Rafa. Hola. Está con Daniela. Hola, ¿cómo están, Roberto? Sí, estamos en una dupla acá. A ver, la situación aquí. Se abrieron 6 corredores humanitarios propuestos por Volodymyr Zelensky y aprobados por Rusia, que además fueron informados a la Cruz Roja Internacional. Eso da un poco más de garantías sobre lo que ocurre en estos corredores, que los últimos días han sido atacados durante la evacuación de civiles, y de hecho la primera dama de este país ha mandado una carta abierta en la que dice que esta guerra se ha convertido en un asesinato indiscriminado de civiles, y hace especial énfasis en la muerte de niños, tratando de secundar a su marido en este esfuerzo por implicar a Europa en la guerra, en el conflicto, aunque sea, y como nos lo han dicho hasta el cansancio, cerrando los cielos, creando una zona de exclusión, de manera que Rusia pierda la ventaja táctica que tiene, que es que atacando a las fuerzas terrestres impide que éstas puedan detener a sus propios tanques o soldados. Rafa, ¿nos puedes contar para dónde van ahora? Porque vemos que están en movimiento y me da la impresión que mientras muchísima gente está intentando escapar de Ucrania, ustedes van en dirección contraria, van justamente hacia la zona donde se están produciendo algunos ataques, ¿no? Vamos un poco más hacia el centro de Ucrania. Si hay combates o no es difícil de saber, pero los últimos reportes que nosotros escuchamos es que en Vinnytsia Vinnytsia se llama la ciudad, hubo un bombardeo sobre el aeropuerto. Debe haber sido considerado blanco militar o puesto sensible, así que queremos ir a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Y sí, nos hemos topado con harto auto viniendo en sentido contrario, pero yo de verdad no sabría decir si eso es parte del tránsito normal o de gente evacuando. Lo que sí vimos y mucho fue gente frente a las gasolineras, porque se ha racionado el combustible a 20 litros por auto, y eso hace que constantemente deben estar llenando los estanques los automovilistas de esta zona. ¿Y cada cuánto tiempo, Rafa, pueden volver a llenar los estanques los ciudadanos? Te lo pregunto porque por si existiera la posibilidad todavía de que alguien en auto, ¿no es cierto?, quisiera cruzar la frontera. ¿Cada cuánto rato tienen que se extiende mucho más el proceso, no? ¿Tú estás pensando en si lo van a hacer a la chilena, es decir, llenar el estanque, andar 2 cuadras, vaciarlo en un bidón y volver? Se puede hacer, no hay nadie que controle aquello. Sin embargo, el proceso no es tan fácil por las filas que se producen frente a las bencineras. Y otra cosa es cómo se tomarían esto la policía, los guardias municipales, las milicias de defensa territorial o los militares, todos ellos
que te puedes encontrar en la calle patrullando en esta zona y que están precisamente encargados de cosas como esa, impedir que los periodistas graben blancos sensibles y que los civiles dilapiden los recursos estatales. Daniel, hemos sabido que en varias ocasiones a ustedes los han interrogado para saber de dónde vienen, qué están haciendo ahí. ¿Le han accedido a algún tipo de identificación, algún documento que acredite que ustedes son periodistas chilenos y que están reporteando en la zona para evitar permanentemente ser interrogados y que crean que están ahí en labores de espionaje o alguna cosa rara? No, las documentaciones las tenemos todas, no solamente el pasaporte, los pases de prensa, emitida por la autoridad militar que incluso nos autoriza, por ejemplo, a estar trabajando durante el toque de queda. Por eso anoche, por ejemplo, desde el VIP pudimos salir desde la calle pese a que había toque de queda. Tenemos todas las identificaciones posibles. El punto es que el proceso, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de qué tan nervioso esté el personal o qué tan tenso esté el personal que hace el control, puede ser un poco largo. Muchas veces, y era lo que nos pasó en ocasiones anteriores, no nos ha vuelto a pasar, te dicen, no, hay que ir a la comisaría y ahí hay que revisar todos los antecedentes, o te pueden incautar los equipos con los que están trabajando, por ejemplo, durante un tiempo. Pero finalmente son soluciones que son temas que se solucionan y tenemos toda la documentación necesaria para poder trabajar. Hoy estamos medio complicados porque como van en movimiento, sí, claro, se pierde un poco la señal, pero sin duda es tremendamente importante lo que dice Daniel, ¿no? Ellos tienen todas las credenciales para poder acreditar que son prensa, pero distinto es el ambiente en que esto se produce y la desconfianza que genera un conflicto como este cualquier persona. O sea, hoy día son todos focos de indagación, son todos focos de chequeo y rechequeo, así que es parte del proceso lamentablemente que se vive en una guerra. Así que se están desplazando, ¿no es cierto?, en este momento desde el VIP a Vinticia. Vinticia sería la ciudad que ellos visitarían en los próximos minutos, así que vamos a esperar el despacho de Rafael Cavada y Daniel Matamala. Sí. Bueno, estamos con imagen en vivo a esta hora, son las 12 del día con 11 minutos en Ucrania. Estas son algunas imágenes de Kiev y estamos enlazados con Daniel Matamala, que nos va a actualizar la información sobre esta lamentable guerra, ¿no es cierto?, que ya está en su 14º día consecutivo y desde la zona de conflicto, Daniel Matamala nos cuenta si es que se vive alguna relativa calma, ¿no es cierto?, para habilitar estos corredores humanitarios que se han hecho tan necesarios en el último tiempo. Daniel, buenos días. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en este momento en Ternópil, de camino hacia el oriente. Estamos avanzando hacia el este desde el Lviv, que ha sido nuestra base durante los últimos días. Unos 115 kilómetros ya hacia el este estamos avanzando. Estamos haciendo una parada aquí en Ternópil para cargar el combustible de nuestro vehículo y seguir camino hacia el oriente. Les cuento que la jornada ha tenido al menos algunos aspectos esperanzadores hasta ahora por un corredor humanitario, el que se había anunciado que se implementaría en Sumi para permitir la salida de las personas. Sumi está ubicada, recordemos, al noreste del país hacia el sur, y eso ha funcionado, al menos de acuerdo a los reportes que hay, de modo que está permitiendo que algunas personas puedan salir. Este es el tercer intento de establecer corredores humanitarios. Hasta ahora han sido intentos que se han visto frustrados porque recordemos que son básicamente proposiciones unilaterales que hace Rusia, que Ucrania no necesariamente está de acuerdo. Por ejemplo, se había propuesto en el día de ayer por parte de Rusia, se había anunciado un alto al fuego para permitir un corredor humanitario con salida desde 6 ciudades. El problema era que 4 de esos corredores eran rumbo a territorio de Rusia y Bielorrusia. O sea, se estaba ofreciendo a los ciudadanos ucranianos de las ciudades atacadas por Rusia que evacuaran, pero evacuaran hacia el país que los estaba atacando. Algo que obviamente el gobierno de Ucrania no aceptó, consideró que no tenía ninguna lógica y por lo tanto se frustró. Hoy el gobierno ruso había anunciado que a partir de las 10 de la mañana, hora de Moscú, se van a implementar cese al fuego y corredores en al menos 5 ciudades. Al menos uno de ellos, al parecer, estaría funcionando de una manera relativamente fluida. Vamos a ver cuántas personas pueden efectivamente evacuar estas ciudades atacadas y ver también la situación en Kiev y Kharkiv, donde, como sabemos, ha habido ataques importantes y donde no es tan claro cómo podrían funcionar tampoco estos corredores. Pero al menos hay alguna pausa, al parecer, que permitiría entonces una evacuación al menos parcial
de algunas de estas ciudades. Hay que considerar que tampoco es que toda la gente vaya a salir, hay mucha inseguridad, mucho temor entre las personas. Recordemos lo que pasó en el caso de Mariupol, en el sur del país, donde también los rusos hablaron de una tregua, un alto al fuego para implementar un corredor humanitario, pero finalmente eso se frustró. Según el gobierno de Ucrania, los rusos directamente dispararon contra los civiles que estaban usando ese pasadizo para salir. Los rusos dicen que fueron los propios ucranianos, nacionalistas ucranianos, como suelen decir ellos, los que realizaron ese ataque, pero lo cierto es que hubo ataques contra civiles que estaban evacuando dentro de una supuesta tregua, dentro de un supuesto alto al fuego en el sur. Entonces eso evidentemente ha hecho que en todas las ciudades de Ucrania la población civil sea muy reticente, tenga mucho escepticismo acerca de si es posible realmente utilizar estos corredores humanitarios y de si es buena idea intentar salir cuando no hay certeza, no hay seguridad de que esta tregua vaya a respetarse. Hola Daniel, aquí Cel Guerra. Tú comentabas sobre esta incertidumbre que sienten los habitantes de Ucrania ante el hecho de considerar si no salir de las ciudades. ¿Qué ocurre en caso donde tú estás ubicado, donde ahí los bombardeos han sido más bien lejanos? ¿Está la gente más bien esperando a que esto se complique, que lleguen los bombardeos para evacuar o ya algunos están considerando salir del país? Hay distintos casos, nosotros vamos avanzando hacia el este, donde ha habido bombardeos más importantes. Cerca de aquí está una de las plantas nucleares y también vamos a llegar hoy a Vinnytsia, donde hace 2 días se produjo el ataque al aeropuerto local que dejó a 9 personas muertas. De modo que estas son zonas que o han sido atacadas o están en grave riesgo de ser atacadas en cualquier momento y la población civil también lo entiende así. Por eso hay muchísima gente que en Lviv, esta gran ciudad del oeste, donde nos encontrábamos como base hasta esta mañana, también está intentando dejar el país y avanzar hacia la frontera. De alguna manera, Ucrania se divide entre zonas que ya han sido atacadas o ya están siendo atacadas y otras que pueden ser atacadas en cualquier momento, porque los misiles rusos, especialmente desde los barcos que están estacionados en el Mar Negro, pueden alcanzar cualquier punto de Ucrania. No es que haya algún punto que esté seguro o que esté fuera del alcance de los ataques rusos. Depende sencillamente de la decisión política y estratégica que tome Vladimir Putin sobre qué punto atacar en qué momento. Entonces, la verdad es que la sensación de inseguridad está presente en toda Ucrania y por eso ya son más de 2 millones de personas las que han abandonado este país en casi 2 semanas de conflicto. Daniel, hablemos un poco de las negociaciones que hay hasta ahora entre Ucrania y Rusia. Rusia le dice a Ucrania, miren, entréguennos el Donbass, Crimea, para anexarlo a Rusia, no formen parte de la OTAN y de esta forma la guerra se termina. Más allá de lo que digan las autoridades ucranianas respecto a estas exigencias rusas, ¿cuál es la sensación que prima en la gente? Las personas con las que tú has podido hablar, ¿están de acuerdo con hacer estas concesiones con tal que termine la guerra o prefieren morir de pie y no entregarle todo esto a las pretensiones de Vladimir Putin? Sí, Roberto, hay que entender que la verdad es que en Ucrania en este momento se respira un ambiente muy patriótico, es un país que está en guerra y de alguna manera lo que la gente dice, cómo la gente se relaciona con lo que está ocurriendo, tiene que ver con eso. Un país que está en guerra, que siente que ha sido agredido y que está dando esta pelea y además las personas tienen acceso básicamente a la propaganda y a la información que se entregan por los medios ucranianos. La propaganda bélica aquí es omnipresente en Ucrania y la sensación general de las personas es que Ucrania va ganando, de que Rusia ha tenido problemas gigantescos, se repiten mucho imágenes de soldados rusos capturados o esta ya icónica imagen del granjero ucraniano que amarra el tanque a un tractor y se lo lleva. Eso se repite una y otra vez y la sensación de las personas es que Rusia está sufriendo una derrota y que por lo tanto la verdad es que lo que tiene que hacer Ucrania es seguir peleando hasta ganar. Ahora, llamó la atención que en una entrevista ayer en la tarde con ABC, la cadena norteamericana, el presidente Volodymyr Zelensky se abriera esta posibilidad. Dijo que bueno, había que evaluar y había que llegar a un compromiso sobre qué ocurría con estas áreas, refiriéndose a Crimea, que como sabemos ya fue anexada a Rusia el año 2014, más allá de que la comunidad internacional no haya aceptado esa anexión, y el Donbass, donde están estas 2 repúblicas separatistas independientes que no son reconocidas por la comunidad internacional ni por Ucrania. O sea, el presidente ucraniano se abrió a que hubiera una conversación sobre al menos esos 2 temas y quedó pendiente el tercero, que es esta posibilidad de que Ucrania renuncie definitivamente a formar parte de la OTAN. Recordemos
Recordemos que en la Constitución de Ucrania está establecido que Ucrania es un país que quiere ser parte de la OTAN y por lo tanto eso requeriría una reforma a la Constitución del país para poder implementarse. Entonces son 3 puntos que Rusia de alguna manera pone como el máximo de exigencias y habría que ver si hay alguna forma de conducir la negociación. Hasta ahora se había hablado de una posible mediación de Israel, no ha ocurrido nada con ello. Se había hablado de la posible mediación de China, tampoco ha ocurrido. Y la tercera vía que se ha abierto sería que Turquía pueda ser sede de una conversación de ya más alto nivel, no solamente con estos negociadores que se han reunido varias veces en la frontera, sino de hacer ya una reunión cumbre entre el canciller de Ucrania y el canciller de Rusia, con el gobierno turco como garante, lo que, claro, ya cambia el panorama. Ya estaríamos hablando ahí de una negociación en forma, con negociadores más validados y sobre todo con un gobierno neutral, supuestamente, que pudiera ser de mediador y pudiera ser, por lo tanto, de garante de estos acuerdos. Eso todavía no se ha concretado, pero es uno de los temas que se está conversando en torno a que podría ser ya una opción más clara de abrir negociaciones un poco más formales, más reales, porque hasta ahora las 3 rondas de conversaciones, la verdad es que no han llevado a ninguna parte. Precisamente, Daniel, buenos días, te quería preguntar sobre eso, porque tú mencionabas esta entrevista que dio el presidente Zelensky a la cadena ABC a última hora de ayer y ¿qué tanto podría facilitar eso de que se vuelva a producir una conversación, pero una conversación real entre ambas partes, entre ambos países, entendiendo que aquí él hace también un gesto, ¿no?, de flexibilización respecto de las condiciones, que eran 4 las que pedía Rusia, en específico Vladimir Putin, para poder terminar el conflicto. Aquí, ¿cómo se percibe este gesto? Porque de una u otra manera él también está haciendo una concesión, ¿no?, al reconocer por lo menos el territorio de Crimea y el Donbass como territorios independientes. Entonces, ¿cómo se percibe esto? Y también, si esto, ¿crees tú que podría necesariamente pedir un gesto de vuelta de parte de Vladimir Putin? Claro, lo que hace el presidente ucraniano es abrir la posibilidad. Él no dice vamos a reconocer que Rusia anexó Crimea, ni tampoco dice vamos a reconocer la independencia de las 2 repúblicas separatistas del Donbass. Lo que dice es que se puede conversar sobre llegar a un compromiso sobre cómo van a quedar esos territorios. Entonces eso abre una puerta, más allá de que no haya todavía un reconocimiento. El tema es muy sensible también porque, claro, la población ucraniana hasta ahora ha cerrado filas totalmente en torno a su líder. Evidentemente, cuando se entra a negociar y por lo tanto se entra a ceder ciertos puntos que tienen que ver con la soberanía de Ucrania, porque aquí estamos hablando de reconocer la cesión de parte del territorio de un país soberano como es Ucrania, o bien reconocer que Ucrania no va a poder implementar de manera independiente su política exterior. Si Ucrania llega a un compromiso por el cual se autoimpone la prohibición de entrar a la OTAN, es un país independiente que está cediendo parte de su soberanía, que está diciendo renunciamos a nuestro derecho a tomar determinaciones sobre un aspecto de nuestra política. Entonces, todos esos elementos hay que manejarlos con cuidado para que no sean entendidos por los ucranianos, en medio de este fervor patriótico, insisto que es muy, muy fuerte, como una traición, como una renuncia, como una cesión demasiado grande hacia los rusos. Aquí cualquier cosa que huela a, de alguna manera, compromiso, también puede ser visto como una traición. La línea es bien delgada y hay que entender que, de nuevo, insisto, estamos en un país que está en guerra, que está sometido a muchísima propaganda patriótica y bélica y donde la población está convencida de que están ganando. Por lo tanto, eso también reduce un poquito el margen en términos del frente interno, del frente político interno, para que el presidente ucraniano pueda hacer demasiadas concesiones. Ahora, la ventaja que tiene el presidente ucraniano es que su popularidad está por las nubes. Aquí es difícil confiar mucho en las encuestas, digamos, pero una encuesta reciente dice que su popularidad, que era de más o menos el 25-30%, hoy es del 92%. O sea, prácticamente toda Ucrania está con él y por lo tanto él tiene una credibilidad, una confianza de los ucranianos por su gestión de esta crisis que también le podría permitir cierto margen de confianza y cierto margen para abrir entonces esas negociaciones. Hola Daniel, de nuevo. Respecto de lo que tú mencionabas sobre esta popularidad que tiene Zelensky, ¿cómo se ve eso en las calles? Tú que has podido conversar con los ucranianos allí, ¿qué opinan de su gestión? ¿Cómo ha manejado este conflicto? Ya hemos visto que Zelensky hace unos días, el día lunes más bien, mostraba un video donde él decía que estaba en Kiev, que no se había ido y que se va a quedar allí. ¿Cuál es la reacción que ha tenido este tipo de mensajes que ha entregado el mandatario ucraniano y cómo lo percibe también la población, tú que has podido conversar con ellos?
Mira, el presidente Zelensky, como sabemos, llegó al poder de una manera un poco curiosa, ¿no? Como él tenía una serie de televisión en la cual encarnaba precisamente el rol de un profesor que, cansado de la corrupción, se lanzaba como presidente de Ucrania y llegaba a la presidencia del país. Y eso pasó de alguna manera de la ficción a la realidad. Ganó básicamente por un voto de protesta ante la corrupción de las autoridades en Ucrania, pero su propio gobierno también estaba lastrado básicamente por la ineficiencia. Todos sus asesores eran gente que no venía del mundo de la política, que eran vistos como muy ineficientes, como aficionados, y también con importantes casos de corrupción, que no tocaban directamente al presidente, pero sí a gran parte de su círculo de asesores. Entonces, había bastante decepción, la verdad, de la población ucraniana con Zelensky, que ganó las elecciones con cerca de un 71% de los votos en la segunda vuelta, pero luego su popularidad, como decíamos, había caído cerca del 25-30%. ¿Qué ocurre? Que cuando Rusia lanza la invasión, la forma en que Zelensky se para personalmente frente a ella, la valentía, el coraje con el que enfrenta lo que estaba ocurriendo, hizo que los ucranianos dieran completamente vuelta a su percepción sobre él y comenzaron a apoyarlo totalmente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El traductor que nos ha acompañado estos días en el Vivel nos decía: yo no voté por Zelensky, yo consideraba que era un mal presidente, que era un tipo amateur, aficionado, que no sabía hacer su trabajo, pero lo que ha hecho en estos días me ha impresionado porque el coraje que tiene el tipo es increíble. Y eso te lo repiten mucho, el coraje, la valentía, se le reconocen esos atributos y que él ha logrado efectivamente unir, energizar, mantener unida a Ucrania en un momento que era muy crítico de su historia. Entonces la verdad es que la percepción pública sobre él cambió totalmente. Y muchos dicen, bueno, tal vez uno de los errores de Putin fue precisamente subestimar a Zelensky, porque claro, lo veía como alguien que no se manejaba mucho, como alguien que no tenía gran personalidad, que no tenía gran liderazgo, y por lo tanto podía ser alguien que inmediatamente lanzaba una invasión con la fuerza, con la violencia, con la brutalidad con la que la lanzó Rusia en el primer día, probablemente iba a ceder inmediatamente, iba a escapar del país e iba a negociar un acuerdo rápido. Y sin embargo sabemos que nada de eso ocurrió. Entonces, la percepción sobre Zelensky hay que dividirla completamente en hasta el día de la invasión rusa, donde había muchas dudas acerca de su liderazgo y su capacidad, y desde ese día en adelante, donde el pueblo ucraniano se ha unido completamente en torno a su figura. Bueno, Daniel, nos quedamos pendientes de que puedan avanzar estas posibles conversaciones de paz y que se puedan realizar de manera más seria, ¿no? Que se puedan sentar a negociar quizás también con el gobierno turco como garante, si es que esa es la alternativa, pero con la posibilidad de que se pueda poner fin lo antes posible a este conflicto. Esperamos también tu despacho desde la otra ciudad hacia donde te vas desplazando en este momento. Así que muchas gracias, Daniel, un abrazo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, buenos días. Chao, chao. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿dónde está Zelensky? Se sabe que está con vida porque ha aparecido en distintos discursos y ha aprovechado también sus redes sociales, sobre todo Instagram, para dar a conocer los mensajes que le quiere entregar a la población. ¿Dónde está? Sabemos que está con vida, pero ¿dónde está? Bueno, tratamos de resolverlo en la siguiente nota. El paradero de Volodymyr Zelensky es uno de los misterios más grandes que tiene la guerra. Desmintió estar en Polonia y una de las formas de dar señales de vida ha sido esta. Me quedo aquí, en Kiev, en Bankova, sin esconderme. Y no tengo miedo de nadie, el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra, nuestra guerra nacional. Tan importante como eso es para mantener la moral del pueblo ucraniano. No hay nada peor para un pueblo que está luchando como el ucraniano, saber que sus líderes han abandonado el país. Tiene que demostrar que está en Ucrania de manera de mantener la moral combativa del ejército y hoy día del pueblo, porque es el pueblo también el que está combatiendo. Bajo el acecho de las fuerzas militares rusas que intentan entrar a Kiev, Zelensky continúa criticando al Kremlin. Hubo un acuerdo sobre corredores verdes. Ha funcionado. Lo que funcionó en cambio fueron los tanques rusos, las minas rusas, la gente de Mariupol. Incluso destruyen los autobuses destinados a evacuar a la gente. Al mismo tiempo abren un pequeño corredor que conduce al territorio ocupado para un par de docenas de personas. No tanto a Rusia como a su gente de propaganda, sus cámaras de televisión diciendo: mira, ¿quién está salvando gente? Puro cinismo, pura propaganda. El mandatario ucraniano se muestra en redes sociales y también en discursos internacionales. Durante los 13 días de la invasión rusa, 50 niños han sido asesinados, 50 grandes mártires. No nos daremos por vencidos y no perderemos. Lucharemos hasta el final. Lucharemos en el mar, en el aire. Defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Hagan lo que puedan, lo que tengan que hacer, lo que les obliga a la grandeza de su país y su gente.
pero esta podría ser una estrategia para distraer a quienes lo buscan. A lo largo de la historia de las guerras es muy frecuente que el líder político en un momento determinado tenga que salir de Kiev, o sea, de la capital, por razones militares, pero lo importante es que se mantenga dentro del país para dirigir la acción, para conducir tanto la guerra, sus aspectos militares, que es responsabilidad del jefe político en definitiva, cuanto conducir políticamente la guerra. Estrategia que con el pasar de los días continúa siendo exitosa, mientras el ejército ruso intenta ingresar a la capital ucraniana.